Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata sobre una introducción a los compiladores. El proceso de compilación es bastante complejo, por lo que se complementa con diversos procesos previos y posteriores. Un compilador es aquel traductor que tiene como entrada un programa escrito en un lenguaje formal, y genera como salida un archivo ejecutable en código máquina. Es frecuente que el código fuente original requiere de un paso previo de preparación, llevada a cabo por un preprocesador. De tal forma que el compilador recibe un código fuente puro, el cual analiza en búsqueda de posibles errores. Si el código está libre de errores, lo procesa y como resultado de la compilación, se obtiene un código objeto. Determinados programas se compilan por secciones, generando varios códigos objetos separados. La función del enlazador, o linker, es la de reunir todos esos códigos y generar un único archivo ejecutable. Finalmente, cuando un programa va a ejecutarse, es el cargador el que toma ese archivo exe, y lo coloca en las localidades de memoria que estén disponibles, haciendo una asignación de cada uno de los elementos a sus posiciones actuales, con objeto de que funcione correctamente. Internamente, un compilador realiza su tarea en dos etapas básicas. La primera etapa se llama análisis, en ella se analiza el código de entrada, detectando posibles errores y genera un conjunto de estructuras intermedias que es el producto que pasa a la segunda etapa. La segunda etapa es la síntesis, en donde se procesan las estructuras intermedias para generar un código máquina a partir de los datos contenidos en ellas. Para realizar el análisis del texto fuente, de manera eficiente, la etapa de análisis se divide en tres fases interrelacionadas, que son: análisis lexicográfico, análisis sintáctico, análisis semántico. La etapa de síntesis, por otro lado, parte de las estructuras generadas en la etapa anterior. Y también se compone de tres fases fundamentales: la generación de código intermedio, la fase de optimización y la generación del código máquina. Con el fin de ilustrar los diferentes pasos que se llevan a cabo durante el proceso de compilación, se tomará un segmento de código en lenguaje C. Supóngase que se tienen las siguientes sentencias. Número define, porcentaje 8. Comisión igual a fijo, más valor, por porcentaje. Asuma que las variables han sido previamente declaradas e inicializadas. Como ya se indicó, el preprocesador se encarga de ejecutar ciertas instrucciones, llamadas macros, y reemplazar su resultado en el lenguaje fuente. En este caso, la constante porcentaje se sustituye por su valor, dando lugar al texto. Comisión igual a fijo, más valor, por 8. En primera instancia, se inicia la fase de análisis lexicográfico, la cual consiste en leer cada uno de los caracteres que forman una línea del programa fuente, hasta reconocer un componente léxico, llamado lexema. Entonces, se determina la categoría básica, a la que pertenece cada lexema. Estas categorías pueden ser números, identificadores, palabras reservadas, operadores, signos de puntuación, etc. Como resultado, el analizador léxico construye una tabla de símbolos, introduciendo en esta cada uno de los componentes léxicos y su categoría. Una vez que se alcanza el símbolo de fin de sentencia, se manda la tabla de símbolos a la fase de análisis. En la fase de análisis sintáctico, se comprueba que la estructura de los componentes básicos sea correcta según las reglas gramaticales del lenguaje que se compila. El lenguaje en cuestión se representa mediante una gramática libre del contexto. En este ejemplo se aplicaron las siguientes tres reglas gramaticales. La primera para declarar una sentencia de asignación. La segunda para describir una expresión aritmética. Y la tercera para definir la estructura de un término. Como resultado del análisis sintáctico,
se genera una estructura conocida como árbol sintáctico, para cada sentencia de entrada, mediante la cual se representa la forma en que se debe ejecutar dicha sentencia. En la fase de análisis semántico, se revisa el árbol sintáctico, junto con los atributos, y la tabla de símbolos, para verificar que no hay errores semánticos. El componente más importante del análisis semántico es la verificación de tipos. De tal forma que todas las operaciones puedan realizarse sin problemas. En este ejemplo, se hace la conversión automática del tipo entero a flotante del número 8, para poder efectuar las operaciones de forma consistente. Una vez finalizada la etapa de análisis, se ha verificado que el programa de entrada es correcto, se han generado las estructuras intermedias necesarias, para poder iniciar con ellas la etapa de síntesis. En este punto, el compilador ya se encuentra en posibilidad de generar el código máquina, correspondiente a este programa fuente. Primeramente se pasa a la fase de generación de código intermedio. Esta representación intermedia se puede considerar como un programa escrito en un lenguaje para una máquina abstracta. Esta representación intermedia tiene dos propiedades. Es fácil de generar. Es fácil de traducir al código máquina. La representación intermedia puede tener diversas formas. Una de las cuales es conocida como código de 3 direcciones. En este código, cada instrucción tiene como máximo 3 elementos. Siguiendo con el ejemplo propuesto, se generaría el siguiente código de 3 direcciones. T1 igual a 8.0. T2 igual a valor, por T1. T3 igual a fijo, más T2. Comisión igual a T3. En este ejemplo se pueden destacar algunas propiedades del código intermedio. Cada instrucción tiene a lo sumo un operador, además de la asignación. El compilador debe generar nombres temporales, para guardar los valores intermedios, en este caso, T1, T2 y T3. Algunas instrucciones tienen un solo elemento, como la primera y la última. Obtenido el código intermedio, se pasa a la fase de optimización, donde se trata de mejorar el código intermedio, de modo que se obtenga un código de máquina más rápido de ejecutar. En este ejemplo, se puede mejorar el cálculo de comisión, realizando dos sustituciones triviales, en la segunda y cuarta instrucciones, quedando así. T2 igual a valor, por 8.0. Comisión igual a fijo, más T2. La fase final de un compilador es la generación de código objeto o código máquina. Cada una de las variables usadas por el programa se traduce a una dirección de memoria. Después, cada una de las instrucciones intermedias se traduce a una secuencia de instrucciones de máquina. Siguiendo con el mismo ejemplo, suponiendo que la variable comisión se almacena en la dirección 10H, fijo en la dirección 15H, y valor en la dirección 1H. Entonces, la traducción del código optimizado sería como se muestra. Move 1H, R1. Mult número 8.0, R1. Move 15H, R2. ADR1, R2. Move R2, 10H. Una vez concluidas las tres fases básicas de la etapa de síntesis, se genera un archivo en lenguaje máquina. En ocasiones, el compilador no produce directamente un archivo ejecutable, sino un archivo objeto. Los archivos objeto se generan para permitir la compilación separada e independiente de las partes de un programa muy grande. Esto permite, además, realizar una depuración más eficiente. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.